8 de la 6ª temporada del Objetivo. Está en la cámara muy buena. Un problemita más, una semanita más. Estamos a domingo, vamos a tope y ya mismo tiene que salir el programa y son las 10 de la noche y estamos grabando. Pero bueno, las agendas están un poco complicadas. Sergi, muy buenas. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Sergi? De una comparativa muy odiosa. Muy odiosa. Es cierto que las comparativas son odiosas y habrá quien no le guste nada este programa, pero hay que hacerlo. Y bueno, ¿qué vamos a comparar? Pues mira, lo voy a empezar a decir yo. Vamos a hablar de la comparación entre Luminar Neo, perdón, que estoy espesa, y Lightroom. Así que bueno, haremos una breve mención de su popularidad, usos principales, expectativas de cada uno de ellos, cuál sería mejor para quién, y bueno, haremos un montón de cosas. Sergi, ¿qué más vamos a hablar? Os voy a leer la escaleta porque la escribí hace cosa de un mes y ya no me acuerdo. Tengo memoria, pero no tanto. Os leo así un poquito la escaleta de lo que vamos a hablar. Vamos a empezar con la introducción, luego la historia y el contexto de ambos softwares, la comparación técnica entre ambos softwares, luego el precio y modelos de suscripción, experiencia personal, en este caso será la mía, imagino. Bueno, Lauri ha tocado Luminar AI, pero no Luminar Neo. Y bueno, conclusiones. Lo toqué ahí levemente porque me lo instalé piratilla, hay que decirlo, para ver cómo. Pero si te regalé una licencia. Pero no, pero bueno, de Luminar Neo, dices. Claro, yo toqué el Neo un poquito para ver cómo era, pero no he profundizado como tú. Es que me ha pillado todo, cuando me lo instalé fue justo antes de operarme, entonces como desde ahí voy a tope y arrastrando, como yo digo, no me ha dado tiempo a indagar. Bueno, pues visto que eres un poco piratilla, luego te haré unas preguntas al respecto. Pero fuera de cámaras. Vale. Bueno, voy a silenciar el móvil porque no para de pitar. No sé qué pasa los domingos, que la gente está muy ociosa y no me paran de escribir. Pues eso es. Bueno, pues el planteamiento del tema es ese. Vamos a comparar los dos programas. Y bueno, si vemos que tiene aceptación, pues podemos hacer más comparativas odiosas, por ejemplo con Capture One o con One Photo RAW o con los de DxO, etcétera. Y bueno, o los de sí, Affinity incluso. Además, tú y yo hemos hablado muchas veces de cómo funciona DxO respecto a Lightroom y a Luminar. Básicamente lo que son temas de reducción de ruido y esas cosas. Exacto. Pues todo eso podemos ir haciéndolo si la gente si tiene aceptación. Pero bueno, aquí vas a hablar un poquito más tú. Empieza por decirnos un poco para qué, o sea, una comparación. Bueno, el planteamiento del tema, ¿vale? Exacto. Bueno, pues Lightroom, a fecha de hoy, yo creo que es el estándar en la industria de la edición de fotografía profesional. Y bueno, sí, también tenemos ahí a la sombra Capture One, que están ahí siempre compitiendo. Pero siempre que hablamos de revelado fotográfico, principalmente hablamos de Lightroom, ¿no? Y bueno, pues lleva años dominando el mercado, por mucho que esté ahí a la zaga lo que es Capture One. ¿Qué más puedo decir? Voy a ir leyéndome la chuleta porque no me acuerdo. Bueno, Luminar Neo ha crecido mucho en estos últimos años, pero empezó con que no tenía la misma aceptación por la sencilla razón de que como llevaba herramientas de IA, pues no es un programa de edición a lo sumo. Cuando curiosamente ahora todos los programas de edición utilizan IA. Pero bueno, eso hablaremos más adelante. Tiene un enfoque, pues Lightroom es más profesional porque tienes más control de la fotografía, cuando se supone que con Luminar Neo todo se trata mediante herramientas de IA, pero nada más lejos de la realidad. En Luminar Neo también tienes... Bueno, como iba diciendo antes de que se cayera Lauri, pues la gente tiene el estigma de que Lightroom es una herramienta profesional para profesionales, ya que tienes el control total de tus fotografías, en especial con la fotografía RAW. Pero nada más lejos de la realidad, porque Luminar Neo vale que tenga herramientas IA, pero también tiene herramientas con las que puedes controlar manualmente tu RAW. Y digo tu RAW porque la gente se piensa que es para editar fotos en JPG, y no es así. No. Y bueno, pues a fecha de hoy, herramientas de inteligencia artificial, cada una tiene las suyas, mejores o peores, pero tienen herramientas IA, ambas dos. Y bueno... La gente tiene un poco miedo de esto, de la inteligencia artificial, pero no hay que tenerle miedo. Nos facilita mucho la vida en el sentido de que la reducción de ruido es mejor, hay muchas cosas que mejoran bastante, y la IA no es de ahora. Es decir, Lumina lleva integrando IA hace muchísimo tiempo.
¿Vosotros qué pensabais? ¿Que las aplicaciones de móviles o incluso de ordenador que sustituyen cielos como el Luminar AI, que el propio nombre lo dice, lleva muchísimos años ya en nuestras vidas, es decir, que no es de ahora? No le tengáis miedo a la IA, ni penséis que por usar la IA estáis haciendo peor trabajo, simplemente ayuda a mejorar o facilita la tarea, nada más. Bueno, pues dicho esto, voy a poneros un poco en tema. Tanto Lightroom como Luminar sirven para editar RAWs de forma profesional. Sí que es verdad que, por ejemplo, Luminar tiene una ventaja, que puedes editar fotos sueltas, mientras que Lightroom solo trabaja por catálogos. En cambio, Luminar pues tiene su sistema de catálogos, al igual que en Lightroom, pero también puedes abrir una foto suelta y editarla. Y además también sirve como plugin para programas de terceros. Por lo tanto, ahí yo le daría el punto a Lightroom. A Luminar, perdón. Luminar. De hecho, mucha gente se queja de que Luminar consume muchos recursos del sistema, y es verdad, es una aplicación muy tragona. Pero si la comparamos con Lightroom, pues andan ahí a la par. Sí. Básicamente, porque yo sinceramente a fecha de hoy, que estamos a, no sé qué día estamos, a 21 de febrero del 2025. No, estamos a 23 ya. 23 ya, jolín, ¿cómo pasa el tiempo? Mañana lunes, o sea, ya cuando lo escuche la gente es 24. Vale, bueno, pues a fecha de hoy creo que se me atasca más Lightroom que Luminar Neo, en el mismo ordenador viejuno que tengo. Y sí que es verdad que al principio parecía que se atascaba más Luminar, pero lo han ido optimizando de tal manera que cada vez va mejor. Cosa que Lightroom no lo han optimizado, lo único que han ido haciendo es parchearlo. Jolín, y se atasca mucho. Sí, reconsume muchísimo, se atasca muchísimo. Punto bueno para Lightroom, que tiene retrocompatibilidad con Photoshop. Sí. Puedes lanzar tu foto, revelarla en Lightroom y luego mandarla a Photoshop. Pero bueno, en Luminar puedes revelar la foto, exportarla como un TIFF y abrirla en Photoshop, que es un paso más, sí, pero bueno. Pero es lo que yo hacía con Capture One y al final te acostumbras, tú exportas un TIFF. Efectivamente. Abres el TIFF en Photoshop y rulando. Bueno, yo en Capture One la verdad que utilizaba un atajo de teclado que me lo abría directamente en Photoshop y me ahorraba ese paso, igual que si fuera Lightroom. Pero bueno, que es un paso más, que tampoco lo veo tan... Y que si tu ordenador a la interacción de un paso a otro no tarda mucho, es que también me tarda a mí bastante en abrirla de Lightroom a Photoshop. No penséis que se me abre así... No sé, yo creo que están muy igualados, ¿eh? En cuanto a rendimiento, bueno, ahí sí. Incluso Luminar... Básicamente, expectativas en lo que vamos a hablar hoy. Comparamos sus interfaces, las herramientas de edición, el rendimiento, el precio, etcétera, ¿no? Así que para ello primero nos vamos a remontar un poquito de historia, ¿no? Lightroom, y sí, hoy me voy a leer la chuleta porque no me acuerdo. Lightroom fue lanzado en 2007 por Adobe y evolucionó de un simple revelador RAW a una suite completa de edición y organización de fotos. Y estamos hablando de evolución porque esto evolucionó de Camera Raw, que era un plugin para Photoshop, que nos daba la opción de revelar fotos. Hay dos versiones de Lightroom, ¿no? Está el Lightroom y el Lightroom Classic, ¿no? Me parece. Y ahora también hay diferencias entre ellos, que ahora sí eso pasaremos a comentarlas. Luminar Neo, desarrollado por la empresa Skylum, apareció como una alternativa más accesible y con un enfoque más orientado a la inteligencia artificial. Se ha hecho famoso por herramientas como la eliminación de objetos, mejoras de retrato y el ajuste de cielo con un solo clic, que es lo que comentaba Lauri. Su principal diferencia es que no depende de un catálogo y permite trabajar sin importar la estructura de los archivos. Es decir, yo puedo arrastrar una foto al Luminar y la puedo revelar, mientras que la intento arrastrar en Lightroom y me dice que por aquí. Tienes que importarla. Efectivamente. Que luego, pues, en cierto modo es más cómodo el tema de catálogos. Para mí, por lo menos, es más cómodo. ¿Por qué? Porque tengo las fotos organizadas, clasificadas. Pero en Luminar también lo puedo hacer. Me he acostumbrado a eso, porque te acuerdas que al principio te comentaba que me costaba mucho, que yo soy más de fotos sueltas. Pero es verdad que cuando te acostumbras a tener tus catálogos... Es muy cómodo, porque lo tienes todo bien organizado, claro. Pero vamos, que Luminar Neo también puedes hacer catálogos, básicamente. Y desde las últimas versiones, encima tienes un sistema de clasificación de fotos prácticamente idéntico al de Lightroom y resulta muy cómodo trabajar desde Luminar. Además tiene carrete también, o sea, puedes ver las miniaturas que antes no lo tenía, ¿no? Efectivamente, y eso ahora es súper de agradecer, porque ya puedo abrir un catálogo entero, tener en el apartado de edición todas las fotos abajo y ya puedo ir cambiando de foto en foto sin tener que volver al catálogo, seleccionar la siguiente y volver al apartado de edición. Eso es que sí me di yo cuenta.
Diferencias y filosofías. Pues Lightroom apuesta por el control manual y precisión. Luminar Neo quiere simplificar el proceso con automatizaciones. Mentira. Porque mucha gente dice, no, es que Luminar es para editar una foto rápido y ya está. Sí, si quieres, sí, puedes utilizar herramientas de IA y lo automatizas, pero vamos, también tiene controles manuales. Efectivamente, y en Lightroom también hay un botón en el apartado de revelar que pone automático. Exacto, y partir de ahí, que también yo alguna vez voy a probar a ver cómo... Mientras que la herramienta de revelado de Luminar no tiene ese botón de automático. Los ajustes más básicos que te hace Lightroom en automático, Luminar los tienes que hacer a mano. Exacto. Por lo tanto, no es tan automático. Sí que es verdad que el resultado final puede ser un pelín más... no profesional, pero sí más cómodo, porque lo haces todo mediante IA, pero si lo haces en manual, es más manual incluso que el Lightroom, sí. ¿no? Es que la gente se equivoca porque ya, escucha, tiene IA y ya se le peta la cabeza. Bueno, ahora voy a pasar por un punto que para mí es de los destacables del tema del diseño de la interfaz, ¿no? Y la interfaz y la experiencia de usuario, para ser exactos. Lightroom tiene un diseño más clásico, de ahí el nombre, Lightroom Classic, con herramientas organizadas en módulos. Tenemos la biblioteca, tenemos el revelado, tenemos los mapas, tenemos página web y tenemos la impresión, etc. Cosa que Luminar ahí es más sencillo. Tienes el catálogo, un apartado de ajustes preestablecidos y el apartado de edición, de revelado de fotos. Y no tienes nada más. Luego, lo que es Luminar, pues eso, tienes lo que es, bueno, vamos a hablar también de las herramientas. Lightroom tiene lo que es el enmascarado avanzado con inteligencia artificial, selección de sujetos, selección de cielos, que eso, cuando lo sacó Lightroom, pegó ahí el pelotazo de esto es magia. No, esa magia ya la tenía Luminar. Sí. Esa magia ya la tenía Luminar. De hecho, el Luminar AI, que ese que yo tuve, que me regalaste la licencia, hiciste como un sorteo y tal, yo recuerdo que Luminar AI... ha sonado eso muy feo, espera, te voy a cortar y ahora sigues. No hice un sorteo. Me regalaron muchas licencias, hice un sorteo y te tocó, que no hubo ahí tongo. Eso que hiciste es un sorteo y me tocó, efectivamente. Me regalaron 4 licencias de Luminar AI en su momento y dio la casualidad que a ti te tocó una de las 4. Me tocó una a mí y otras 3 que repartiste aparte de... Pero es que lo has dicho de tal manera, me estoy quedando hoy sin luces. Fue por un sorteo, que de hecho me acuerdo que entré al vídeo de YouTube en directo. Recuerdo que lo sorteaste y luego me dijiste, me tuve que salir antes del vídeo y me dijiste, oye, que te ha tocado una. Bueno, no me acuerdo qué me pasó, que me tuve que ir antes del vídeo. Y bueno, así de las últimas introducciones que ha tenido Lightroom, pues lo que es la herramienta de clonación, que antes si querías clonar te tenías que pasar a Photoshop. La eliminación de manchas, también por inteligencia artificial. Y lo ultimísimo que han añadido recientemente es lo de emparejar colores, que la verdad que eso ya es brutal, pero brutal. Por otro lado, Luminar Neo, y ya te dejo que hables. Edición asistida por IA con ajustes automáticos. Mentira. Porque yo he estado buscando en internet información y pone ajustes automáticos, no son automáticos. Tienes que ir deslizando. O sea que tan automáticos no son. Automáticos de luz, color y contraste. Funciones avanzadas como borrado de objetos, el relate y la sustitución de cielos. Sí, eso que ya lo tiene también. Bueno, sustitución de cielos no, pero sí que tienes el enmascaramiento de cielos en Lightroom. Y luego opciones de retoque facial sin necesidad de ajustes manuales complejos. Eso sí que es verdad. Yo puedo hacer ahora mismo un smoothie de la piel y no tengo que estar haciendo capas ahí, que si un dodge and burn, una separación de frecuencias ni nada. Lo hace de forma automática. Una pregunta. Si no recuerdo mal, en Lightroom hay que hacerlo en máscara. Seleccionar por una máscara para los ojos, otro para no sé qué. Pero en cambio, en Luminar no hay que hacer máscaras. Tú vas seleccionando, es como más rápido, ¿no? Lo que tienes ahora son máscaras por inteligencia artificial, que tú marcas, por ejemplo, la piel y ya te marca toda la piel, como lo hace Lightroom. Sí, pero no lo veo. No es necesario, pero yo sí que lo trabajo por máscaras porque así lo tengo todo más... Yo quiero editar piel y a lo mejor hay un tono detrás de mi sujeto que tiene un tono muy parecido a la piel y lo mismo me lo enmascara, que no lo hace. Pero ya pierdes un poco el control. Por lo tanto, yo prefiero enmascarar las zonas que quiero retocar. Yo quería preguntarte, para ti, ¿cuál es más la curva de aprendizaje? Y ahora doy yo mi opinión. ¿Cuál es más fácil y más intuitiva, Luminar o Lightroom? Luminar. Y aquí entro en lo que quería hablar de la interfaz. La interfaz de Lightroom Classic, en este caso,
porque no podemos hablar de Lightroom a secas, que la interfaz es mucho más moderna, pero no tiene todas las herramientas que tiene Lightroom Classic. La interfaz es mucho más bonita, mucho más moderna, mucho más cómoda y mucho más intuitiva la de Luminar Neo, a comparación con la de Lightroom. ¿Qué pasa? Que por otro lado, todo el mundo estamos muy acostumbrados a Lightroom, y el que haya tocado un mínimo de fotografía, raro es que no haya tocado Lightroom. Por lo tanto, lo tenemos como más interiorizado. Pero luego, a nivel de estructura de herramientas, pues prácticamente son idénticos. Tenemos en los dos la columna lateral derecha con todas las herramientas, y de arriba a abajo pues vamos a ir cambiando herramientas y prácticamente son iguales. El único que podría diferir en este aspecto sería One Photo RAW, que creo que las herramientas las tiene en el izquierdo, y luego Capture One, que las puedes cambiar al lado que tú quieras. Aún así, creo que Lightroom también las puedes cambiar, la columna de herramientas de izquierda a derecha, que no lo recuerdo ahora muy bien, pero me suena de que sí. Pero vamos, que lo que es la interfaz sin estética son prácticamente iguales. Yo estoy completamente de acuerdo, pienso lo mismo para mí personalmente. Y fíjate que yo primero he tocado muchísimo Lightroom, tú lo sabes. Luego toqué por nada, para ver cómo era. Instalé el Luminar, como he dicho antes, piratilla, para ver cómo era y tal, el Neo. Y vi que la curva de aprendizaje para mí, que incluso viniendo de Lightroom, llevando años con Lightroom, habiendo tocado solo Lightroom, la curva de aprendizaje me parece mucho más fácil, mucho más intuitiva que la de Lightroom. O sea, cuando tú empiezas de cero, empiezas mucho mejor con Luminar. Incluso viniendo de Lightroom, la curva de Luminar es muy sencilla y a mí mucho más intuitiva y me gusta mucho más. Yo tengo la columna del Lightroom siempre en la derecha. De hecho, no sabía ni que se podía cambiar. De hecho, no puedo actualizarlo porque mi ordenador ya no me coge las nuevas. Me he quedado, creo que en la de 2024. Y yo ya no puedo actualizar, no es compatible y ahí me he quedado. Entonces, no sé si puede cambiar o no. Pero de todas maneras yo me la dejaría en la derecha siempre, porque yo con el ojo que trabajo es solo con el derecho, el izquierdo no lo utilizo nada. Lo veo que está ahí de guía y tal, pero no lo uso. Realmente solo trabajo con uno, ¿no? Entonces me viene mejor al lado derecho. De hecho, yo las 3 temporadas que estuve trabajando con Capture One, cambié la interfaz, porque las herramientas en Capture también creo que estaban a la izquierda, sí, y me las pasé a la derecha. Yo las pasé también a la derecha. Cambié la interfaz por completo. Lo bueno que tiene Capture es eso, que puedes modificar la interfaz a tu gusto, y me la puse idéntica a la de Lightroom, básicamente. Sí, total. Yo hice lo mismo que tú, porque de hecho me lo recomendaste tú. Y de hecho Darktable, que es otro revelador, también las tienes a las prácticamente todos parten de la base de Aperture, que fue yo creo que el primer programa de revelación de RAWs, que estaba en exclusiva para Apple, y luego llegó Lightroom en un par de años después, y creo que Aperture es del 2005, Lightroom del 2007, y la interfaz de Lightroom era prácticamente la misma que la de Aperture. Y ya pues todos se han basado en Lightroom porque es una interfaz muy cómoda, ¿no? Y es que yo creo que al final, casi entre comillas, se copian uno al otro al final. Sí, pero ¿por qué? Porque la gente ya está familiarizada con ese tipo de programas, y para qué van a fastidiarle. Porque, por ejemplo, Raw Therapy, nadie habla de él. ¿Por qué? Porque tiene una interfaz que no hay quien se la coma, literalmente. Pues. Efectivamente. Y es así. Rendimiento y fluidez. Y aquí yo creo que los dos cojean. Los dos comen muchísimos recursos. Yo creo que optimizados como tal, Lightroom, por lo menos mi experiencia, es muy jodida. De hecho, tarda muchísimo en cambiar de foto a foto. Joder, sí, que estamos hablando con 12 GB de RAM, con 16 GB de RAM, colega, que aparte de que Windows hace lo suyo también. Pero creo que Lightroom podía estar más optimizado. El problema aquí radica que es un programa que lleva desde el 2007 y lo único que han hecho es ponerle parche sobre parche sobre parche. Tendría que reprogramarlo, yo creo. Lo hicieron, de ahí viene Lightroom. Lo que pasa es que no tuvo la aceptación que tiene Lightroom Classic. Y de hecho no le implementan, no tiene ni la mitad de herramientas que tiene Lightroom Classic. Es eso, es que al final si tú estás pagando por algo, porque al final es una licencia, que era lo más completo, es lógico. Pero tú, claro, trabajas con Lightroom a secas, sin el Classic, y es un tiro. Claro, pero claro, le faltan la mitad de las herramientas. Claro, y si estás pagando, pues lo quieres todo. Y es muy tedioso, como dice Lauri, que estoy editando la foto 1, me quiero pasar a la foto 2 y se queda ahí un rato pensando hasta que me muestra la foto 2 y dices, joder. Tal cual. Que también puede ser porque tenemos cafeteras de ordenadores, ¿no? Que en un ordenador más moderno lo mismo ese lag no se nota. Bueno, pero también piensa, a ver, que lo entiendo todo, ¿vale? Que todo evoluciona, pero es que tampoco tenemos ordenadores. Quiero decir que yo tengo un i7, o sea, vale que sea más antiguo tal, pero tengo un i7, tengo, creo que son 16 GB de RAM o 12, no me acuerdo, lo tenía que mirar. Joder, que no estás diciendo que tengo un ordenador de 4 o 8 GB, colega.
Mira, yo lo tengo comprobado en consumos, y ahora sigo con el guión, que Lightroom más Photoshop, Lightroom, cuando estoy editando a full, me está consumiendo unos 7-8 gigas. Y Photoshop, otros 7-8 gigas. Estamos hablando de 16 gigas. Ya cuando a lo mejor abro, yo qué sé, DxOLAB, o abro Luminar como plugin, o el Retouch for Me, cualquier otro plugin extra, ya subo los 20 gigas de consumo. Y yo porque tengo un ordenador con 32 gigas de RAM. Pero el que dice, no, si un revelado con 16 va sobrado. No, ni mucho menos. Claro, pero es que aún así, tú que tienes 32 gigas más la gráfica que tiene memoria compartida. Sí, aparte, otros 8 gigas de VRAM, efectivamente. No me fastidies que te haga lag de foto a foto, venga, no me fastidies. O sea, son muy mal optimizados. Claro. Lo siento decirlo. Y bueno, aquí voy a hablar de Lightroom, que está optimizado para trabajar con RAWs pesados. Estamos hablando de RAWs de más de 12 megapíxeles, ¿vale? Porque era lo que se consideraba un RAW pesado en aquella época, porque estábamos hablando de sus inicios, cuando los programas, las cámaras, pues tenían 6, 8, 10, 12 megapíxeles, que era lo más pesado. Hoy en día tenemos cámaras de 100 megapíxeles. Efectivamente. Si ya yo con 33 megapíxeles de la A7 IV se me atasca, no quiero saber y tengo RAWs de 61 megapíxeles de la 7R4 y de la 7R5. Y para editar una foto de esas te mueres. ¿Que sí que pueda ser por el ordenador antiguo? Sí, claro que lo es. Pero también influye la mala optimización que tiene Lightroom. Y puede volverse muy lento Lightroom cuantas más fotos tengas en el catálogo. Pero muy, muy lento. Yo, de hecho, cada año creo un catálogo nuevo y los anteriores los quito de Lightroom porque si no sería imposible abrir Lightroom. De hecho, estamos a febrero y no tengo ni 2.000 fotos. Y le cuesta abrir, cuanto ni más cuando termine el año, que a lo mejor hay 200.000 fotos. Eso apaga y vámonos. Luminar Neo carga imágenes sin depender de catálogos y va rápido. Sí que es verdad que cuantas más herramientas utilices, pues más se carga el programa y más consumo come recursivamente. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta también. Y los catálogos, pues le pasa lo mismo que al Lightroom. Cuantos más catálogos tengas abiertos, cuantas más fotos, pues más consumo. Al final un poco de lógica, ¿no? Que al final la base de la informática es cuanto más tengas abierto, más consumes. Claro. Pero, por otro lado, se ha mejorado en actualizaciones recientes, aún así requiere bastante hardware. Que a mí me viene gente, sobre todo cuando subo los vídeos de Luminar a YouTube, es que no me anda bien, se atasca. Hombre, claro, estamos hablando de que las especificaciones técnicas mínimas de Luminar son 16 de RAM. Si me vienes con un portátil de hace 10 años con un dual core y 4 GB de RAM, pues normal que no te lo mueva. Estamos hablando ya de programas que requieren un consumo elevado. Y hay que tener en cuenta que Windows 10 ya a fecha de hoy está consumiendo más de 4 GB, solo Windows, más luego suman los programas. Claro, estamos hablando que lo mínimo deberían ser 8, pero ya creo que lo estipulado son 16 de RAM. Creo que sí, no, lo subió Adobe, ¿eh? O sea, bueno, el Luminar no lo sé, pero Adobe sí subió los recursos mínimos. Claro, ya pues tened en cuenta que los programas cada vez consumen más y por mucho hardware, yo creo que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Porque a nivel de velocidad creo que no nos damos cuenta y por muy potentes que son los ordenadores, como los programas son cada vez más dragones, yo creo que siempre estamos en la misma línea sin notar mejoras. Efectivamente, es que pero es lo que también depende también la base del sistema, porque tú esto lo llevas a Linux y va todo un poco más fluido. Pero es lógico, Linux consume en el inicio 1 giga, mientras que Windows consume 4. Es lo que te digo, que al final partiendo del sistema ya solo por eso, pero bueno, que hay que entender, que yo lo entiendo, que los programas hoy en día cada vez tienen más herramientas, más IA, más todo. Y como saben que los ordenadores cada vez son más potentes, pues ya se despreocupan en optimizarlos para que consuman menos recursos. Y es así. Exactamente. Es así. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y en cuanto a funciones avanzadas... Lo que es el workflow... Yo creo, en cuanto a función avanzada, hablando entre Luminar y Lightroom, ¿en cuál tú crees que es el más avanzado en base a tu experiencia? Porque yo creo que en aquí gana Luminar. Bueno... ¿No crees? No sé, ¿eh? Es que aquí la diferencia, y aquí yo creo que ganaría Lightroom, es que tiene compatibilidad con un montón de programas. Lo primero, puedes exportar a Photoshop y de Photoshop le puedes meter 40.000 millones de plugins. Incluso ellos, desde el propio Lightroom.
E incluso Google, desde por ejemplo, va desde el Lightroom. Sí, DxO tiene compatibilidad con Lightroom y con Photoshop. Portraiture tiene compatibilidad con Lightroom y con Photoshop. Retouch for Me, lo mismo. Y un montón de plugins que yo seguramente que ni conozca, que están adaptados para utilizarlos mediante Photoshop. Por lo tanto, ahí tienes las puertas abiertas a lo que tú quieras y a lo que te quieras gastar también, porque claro, cada plugin cuesta una pasta. Ya, pero por otro lado, en Luminar, el programa base, o sea, lo que es solo el programa sin plugin, yo creo que Luminar es más completo, ¿o no? Sí, porque tiene las herramientas de Lightroom y tiene muchas de las herramientas de Photoshop. Porque, por ejemplo, las capas, las máscaras, los pinceles que tiene Photoshop, que sí, que Lightroom también tiene pinceles mediante máscaras, pero no tiene capas. Lightroom, Luminar sí tiene capas. Ahí es donde yo quería llegar, o sea, estamos hablando del programa base, vamos a olvidarnos de los plugins, vamos a decir que una persona diga, vale, yo no tengo muchos recursos para pagar, tengo que pagarme solo un programa, bien sea Lightroom, bien sea Luminar Neo. Que ahí también hablaremos que hay mucha diferencia de precios. Claro, recordemos que pack Adobe, pack fotográfico se paga Lightroom y Photoshop en conjunto, ¿vale? La licencia. Y o pago Luminar Neo. Yo, bajo mi punto de vista, si solo puedes permitirte una licencia, creo que Luminar Neo, me olvido de plugin de historia, y Luminar Neo es más completo en cuanto a funciones avanzadas que Lightroom. Sí. Lo primero porque tienes las mismas herramientas que Lightroom, más luego herramientas, digamos, de Photoshop, más luego todas sus herramientas de inteligencia artificial. Ahí quería yo llegar. Sí, tenemos Photoshop, que de ahí podemos hacer muchísimas cosas, desde diseño hasta la edición más compleja, pero yo creo que en cuanto a función avanzada e integrada, yo creo que Luminar para mí me gusta más. Pero bueno, ahora viene la pregunta del millón. ¿Necesitas todas las herramientas que tiene Lightroom y Photoshop? Eso es lo que hay que preguntarse. Porque hay gente, y sé de casos, que están pagando la licencia y no usan ni la mitad de la mitad de la mitad de las herramientas de las que disponen. Porque si solo quieres gratuito, claro, si solo quieres revelar fotos sin ediciones complejas ni nada, hay mucha gente que casi que prefiere sacar la foto ya de cámara, ¿no? Pues lo mismo, con 4 retoques muy básicos ya tiene su foto. No necesita ni Luminar ni Lightroom. Efectivamente, el mismo Darktable, que es gratis, y ya está. El mismo revelador de la marca. O el mismo revelador de la marca, efectivamente. Y te ahorras ese dineral. Exacto. Y bueno, pues yo creo que nos dejamos llevar por a ver quién la tiene más grande, culo veo, culo quiero. Sí. Y luego realmente hay gente que yo de verdad que sé caso, que digo, ¿para qué te estás pagando una licencia si es que usas algo que lo puedes usar con el programa de la marca y a tirar? Y es más, te diré, hay ciertos tipos de fotos que incluso desde el programa de la marca salen mejor optimizadas, mejor nitidez y todo de base que desde el propio pack Adobe. Sí, pero hay un problema con los de la marca. Que las colorimetrías, por ejemplo, y los perfiles de cámara son cojonudos si estás utilizando objetivos nativos de la cámara, de la marca. Si, por ejemplo, y te voy a poner el ejemplo de cuando yo utilizaba NX Studio de Nikon. NX Studio de Nikon, cuando utilizaba objetivos Nikon, revelaba las fotos que era una maravilla. Claro, porque va optimizado. Coño. Cuando le metías un Tamron, un Sigma, la cosa cambiaba mucho. Claro, porque va optimizado a su marca. Pero también tiene un poco de lógica. Sí. O sea, ellos optimizan genial para editar una foto perfecta con su marca, que es lo lógico. Eso claro. Pero, ¿y si utilizas objetivos de terceros? Pues ya no es lo mismo. Claro, pero ahí tenemos el punto fuerte, que sería Darktable. Darktable tiene una base de datos de objetivos a la fecha de hoy más grande que incluso la de Lightroom. Y es porque Lightroom va quitando objetivos antiguos, cosa que Darktable no. Efectivamente, y es gratuito. ¿Cuál es el problema que le veo yo a Darktable? La curva de aprendizaje, yo, personalmente, bueno, luego estaré equivocada. Ahí se queda, no sigas, porque lo mismo hacemos un episodio hablando de Darktable comparándolo con otros, ¿no? Sí, pero hablo de eso, que para mí es más difícil. Bueno, lo dicho, funciones avanzadas y workflow. Lightroom se integra con Photoshop, permitiendo ediciones más avanzadas, eso sí que es verdad, es impepinable, todo el mundo lo sabe. Mejor flujo de trabajo para fotógrafos que manejan grandes volúmenes de imágenes. Hasta hace poco también le daría la razón, pero es que ahora, desde que han optimizado el sistema de catálogo de Luminar, pues están ahí a la par. Pero era uno de sus puntos fuertes de Lightroom, los catálogos. Y de hecho, yo lo puedo decir, Lauri, he trabajado 3 años con Capture One, pero aún así mis catálogos los tenía en Lightroom.
e importaba desde Lightroom, aunque luego editara en Capture One. Y es así, el sistema de catálogos de Lightroom para mí, a fecha de hoy, vale que Lightroom cada vez vaya más lento, pero el sistema de catálogos que tiene Lightroom para mí es insuperable. Yo he de decir que me he acostumbrado a él y no me quiero liar más la cabeza porque además no tengo tiempo. Prefiero aprender otras cosas más útiles que aprender otra vez a catalogar con otro programa. Y para mí también me parece más cómodo, me he acostumbrado a él y no salgo ya de ahí. Las funciones avanzadas y el workflow de Luminar. Pues las herramientas son más innovadoras, eso es impepinable, que permiten editar de forma más rápida y creativa, también es verdad. Y el problema que no tiene integración física con Photoshop, pero permite trabajar con capas. Sería lo suyo. Pero lo dicho, puedes trabajar con capas en Luminar y luego exportarlo en TIFF, abrirlo en Photoshop y ahí tienes tus capitas para trabajar la foto. Que el TIFF pues permite la creación de capas y tú puedes decirle que sí que te guarde las capas o que te deje solo el archivo, que también se puede. Bueno, aquí vamos a hablar de otro punto que yo creo que también, por una parte, gana de goleada el Luminar, que es precio y modelos de suscripción. Ojo al dato. Planes de Adobe Lightroom. Tenemos disponible solo con suscripción. No hay pago único, ni pago por el programa. Sí o sí, pagas los 12 y pico, 13 y pico al mes, o los 140 y pico al año. Eso sí, te viene con Lightroom, te viene Camera Raw y te viene Photoshop. Y 20 gigas en la nube. Que bueno, yo la verdad que no utilizo la nube, la tengo desactivada de hecho en Lightroom porque no la utilizo. Pero ahí lo tienes, por 140 y pico de euros, ¿no? Que aquí yo he puesto una estimación porque claro, los precios van oscilando, que tienes el plan de fotografía que son 12,09 al mes, que incluye Lightroom, Photoshop y los 20 gigas en la nube. Y he dicho Camera Raw, pero bueno, Camera Raw en verdad es un plugin gratuito, siempre y cuando tengas Photoshop. Y luego tiene un plan premium que cuesta 24,19, que es más almacenamiento en la nube. Tienes creo que era 1 tera de almacenamiento en la nube, por 24 y pico al mes, o 250, 260 al año. Pero aquí he de decir que también Amazon, si estáis atentos, hay ofertas durante... Sí, lo puedes conseguir incluso por 70, 80, 90 euros dependiendo. En Black Friday, por ejemplo, estuvo en 70 y pico de euros. Y bueno, lo de la nube tiene una explicación para el que se lo pregunte, ya que Adobe no es solo el programa de revelar, también tiene sus bondades. Y tiene ya un microclima montado. Tú con esa misma licencia tienes Lightroom y Photoshop, tanto para móvil como para tablet. Y lo bueno es eso, que tú puedes empezar a editar una foto en tu tablet o en tu móvil, subirla a la nube y continuar esa edición en tu ordenador, gracias a esa nube de Adobe. Cosa que si utilizas otras nubes, como puede ser la de Drive, Dropbox, la que sea, no tienes ese workflow. Por lo tanto, ahí también es un punto a favor de Lightroom, ¿vale? Planes de Luminar Neo. Hasta hace no mucho, hasta hace un año, era un pago único. Sí que es verdad que cuando sacaron las herramientas generativas por IA, tenías que pagarlas aparte. Ahora hay 3 métodos de suscripción o pago único, porque el Luminar sí tiene pago único. Tienes el método de suscripción, que están sacando ofertas constantemente y la licencia te cuesta 59 euros en sus mejores momentos, de normal está en 79 euros, suscripción anual, 12 meses, sin limitaciones. Se actualiza todas las herramientas, etc. También tienes lo que es un pago único, que de normal está en 149 euros, es el Lifetime, que se llama, el programa lo pagas, es tuyo, lo puedes usar siempre, pero con limitaciones en herramientas. Las herramientas generativas... Nada, ¿no? Efectivamente. Tienes que pagar una cuota mensual o anual, que es mucho más pequeña, a lo mejor de 20 euros o 20 o 30 o 40 al año, para poder utilizar esas herramientas generativas y que se te actualice el programa. Aún así, calculamos al año, si pagas lo que es la licencia sin el Lifetime, estamos hablando de, en el peor de los casos, 80 euros al año, frente a los 140 al año de Lightroom. Es más barato, sí que es verdad que no tienes tantas posibilidades como tienes con Lightroom y Photoshop, pero claro, ya empezamos que si los plugins, pues Retouch for Me son 100 y pico de euros cada plugin. Portraitor en su día no sé si me costó 240 euros. En su día te estoy hablando de hace más de 10 años. Y para mí Portraitor es un plugin indispensable para Photoshop. DxO, para la reducción de ruido. El Pure Raw, no sé lo que cuesta ahora, 70, 80 euros.
Ya, empiezas a sumar. Y se te va la olla. Y te puedes dejar perfectamente 500 euros en programas de edición. Mientras que Luminar son 80 euros al año. Ya está. Y te olvidas. ¿Qué más podríamos decir aquí? ¿Cuál es más rentable? Pues depende del flujo de trabajo que tengas. Depende para lo que lo use y lo que edites. Yo, por ejemplo, para lo que yo hago, lo mismo hasta pienso, joder, que hago 2 eventos al año, si es que llega, y el resto de fotos, esto... Pues a lo mejor me Pero es que para el tipo de revelado que haces tú, Lauri, pasarme a Luminar. te sale mejor Luminar. Y ahora voy a exponer el porqué. Una persona que no tiene pretensiones en la fotografía ni vive de ello, voy a poner un aficionado de paisaje. Sí, puede ser muy caprichoso y le puede sobrar el dinero y diga, pues vale, me pillo Lightroom y me pillo Photoshop. Pero si vas a hacer revelados básicos, vete a Luminar. Te sale más barato. Luego, herramientas específicas para paisaje. Luminar tiene herramientas específicas para paisaje. Lightroom no. Es un punto a tener en cuenta. Luminar tiene herramientas específicas para retrato, como puede ser el retoque de piel, retoque de ojos, retoque de labios, retoque de dientes. Lightroom no los tiene. Otro punto a tener en cuenta. Yo lo que rentabilidad, tengo que es más barato. Lo que tengo que probar es la revelación de fotografía infrarroja con Luminar. ¿Es probar? Claro. Lo voy a probar. Luego puedes crearte presets, al igual que en Lightroom. Es que, no sé. En todo esto son ventajas que estoy hablando de Lightroom. Luego sí que es verdad que un flujo de trabajo, un workflow, yo por ejemplo para retrato, yo tenía ciertas carencias en Luminar a la hora de revelar fotos de retrato, pero me lo solucionaron con Aperty, que vale que es un segundo programa y es muy caro, porque vale 270 euros Aperty, pero es un programa específico para fotografía de retrato. Y ahí sí que sí, lo hace súper bien. Ahora te hago yo la pregunta. ¿Vas a seguir con Adobe, el pack Adobe tal, o vas a pasar...? Llevo ya 2 meses que no tengo Adobe. ¿Ya te has pasado completamente a Luminar? Sí, dije en diciembre que me pasaba ya a Skylum y revelo con Luminar y edito con Aperty. Llevo ya casi 2 meses, estamos en febrero. ¿Ya has dejado de pagar Adobe entonces? Sí. Eso es lo que quería saber. También es de tontos y tiene su lógica. Que vale que son 140 euros, pero jolín, me pasaba lo mismo cuando estaba pagando Capture One y Adobe. No, al final se acumulan las letras y es una tontería. Claro, y es una pasta. Y yo a fecha de hoy, queda mal que lo diga, porque queda muy feo que lo diga, pero a mí Aperty y Luminar me salen gratis. Pues veo de tontos, ahora sí que veo de tontos pagar Adobe cuando Skylum me está ofreciendo lo mismo y no tengo que pagar. Pero aunque si tuviera que pagar, yo creo que me renta a fecha de hoy, Estoy hablando de que las herramientas ya son muy potentes, las de Aperty y las de Luminar. No necesito Lightroom ni Photoshop. En tu caso, es que si, además para retratos yo diría que es más completo Luminar con Aperty. Sí, bastante más. Pero ya no solo eso, es que a niveles de edición, de diseño, cuando edito cualquier portada de mis vídeos, lo hago con Luminar. ¿Y tú te has adaptado ya al sistema de catálogos de...? Sí, porque ahora mismo es idéntico al de Lightroom. Es idéntico. El sistema de clasificación por colores, por estrellas, por válida, no válida. Y encima puedo filtrar mejor que con Lightroom, que eso no lo he mencionado. Lightroom te deja filtrar por años en el catálogo, te deja filtrar por marca de cámara, te deja filtrar por objetivos. Pero es que Luminar además te deja filtrar por distancia focal de ese objetivo. Imagínate que tienes un 18-50 y quieres buscar las fotos que hiciste a 20 milímetros. Lo puedes hacer. Pero ya no solo eso, también puedes filtrar por aperturas. Utilicé un 56 milímetros, quiero todas las fotos que hice a 2.8 de diafragma. Y el resto te las descarta. Es cojonudo. Sí. Pasada. Por lo tanto, el catálogo... Sigo diciendo que el de Lightroom es mejor, porque lo tengo muy interiorizado, pero no lo echo de menos en Luminar. Es así. Y bueno, esto sería el paso de mi experiencia personal. Llevo desde el 2008 con Lightroom. Llevo desde el 90 y muchos, del 98, 99 con Photoshop. Y llevo desde el 2017 con Luminar. Así que tengo experiencia de sobra con todos estos programas.
Y a fecha de hoy... Y has probado un montón de... Y a fecha de hoy, de hecho, si os metéis en mi canal de YouTube, podéis ver que hablo de Luminar, hablo de Lightroom, hablo de Photoshop, hablo de Boto, hablo de Retouch for Me, porque mi canal se ha basado... Tengo cursos de Darktable hechos. Sí que hablo de cacharrería, pero de lo que más hablo es de programas de edición. Y yo a fecha de hoy, personalmente, me quedo con Luminar. Tal cual. Yo sigo con Adobe, pero como yo vea que Luminar me da lo que necesito, no me voy a dudar en cambiarme. Ten en cuenta, Lauri, que ahora mismo tu ordenador ya no te deja actualizar las últimas versiones de Lightroom por carencias de hardware. Y lo que no sé es si me dejará las de Luminar. Ya, pero lo puedes probar, son 50 pavos. A diferencia de los 140 que pagas ahora. ¿Sabes? Si yo me iba a dar de baja, pero es que me penalizan hasta octubre y no puedo darme de baja, que es cuando... Y ahí otro de los puntos fuertes de Lightroom, ¿no? Que cuando te quieres dar de baja te penalizan. Sí, me cobran una pasta y digo, voy a esperarme a octubre, que es cuando hago el año otra vez, y me lo quito de en medio y pruebo Luminar, porque ahora mismo estoy sin pasta. No digamos que si te quieres dar de baja del pack Adobe, tienes que pagar permanencia. Digámoslo así. Porque tú pagas como... O sea, digamos que va por año y te obligan a hacer el año pagando. Es como los móviles antiguamente, las tarifas. Yo, en ese caso, en cuanto dejas de pagar el Luminar, se acabó. Te llega un correo, oye, ¿quieres renovar? Sí, no, ya está. Claro, pues igual que en Spotify, igual que en un montón de programas. Claro. Te da de baja y se acabó. No, pues a mí, cuando yo vi que me penalizaban, flipé en color. Digo, no me jodas. Nada, pues me espero otro año y si no puedo pagarlo, pues me jodo. Es que encima es que tiene huevo la cosa, ¿sabes? Así bueno, y aquí sí os voy a comentar. Lightroom es ideal si, puntos suspensivos. Eres un fotógrafo profesional que necesitas precisión y control total. Trabajas con grandes volúmenes de fotografía y necesitas organizarlas. Lo que hablábamos de los catálogos. Prefieres un flujo de trabajo integrado con Photoshop. Serían los 3 puntos que destacaría de Lightroom. Luminar Neo es mejor si buscas rapidez y facilidad sin perder calidad en la edición, porque mucha gente decía, no, es que perderá, no pierde calidad, ni mucho menos. Quieres herramientas avanzadas sin depender de ajustes manuales complejos, como puede ser a la hora de pasar a Photoshop, de Photoshop a Retouch for Me. Es lo que yo mencionaba al principio, que solo mencionando aplicación individual sin plugin historia, Luminar está más completo. Y luego, por otro lado, pues no requiere pagar una suscripción mensual. Puedes pagar el pago único y ya estaría. O si pagas las cuotas, pues es mucho más barato que Lightroom. Serían los puntos de cada uno. Lightroom sigue siendo el mejor. Es el que más fama tiene, sinceramente. Pero hay muchos programas ya que están ahí luchando por el puesto de Lightroom. El primero ya lo hemos mencionado, Capture One. Capture One además, no tiene nada que envidiar a Lightroom. Yo recuerdo la que se armó cuando Olympus regalaba la licencia de Capture One con sus cámaras. De hecho, eso es una campaña de marketing que hizo Capture One. Capture One tiene edición especial para Nikon, edición especial para Canon y, si mal no recuerdo, edición especial para Sony, creo que no. No sé. Sacaron para Fuji, era para Fuji. Habían 3 ediciones específicas de Capture One que te salía gratis comprando una de esas marcas. Pues Olympus lo regalaba también y Sony creo que también lo hizo, lo de regalar la licencia. Pero regalaba la licencia del Capture One completo. Yo estoy hablando de que salieron ediciones especiales de Capture One exclusivo para Nikon, que solo reconocía los RAWs de Nikon, de Canon, etc. Pero ahora no me acuerdo qué marcas eran las que estaban, pero sí, había una edición especial de Capture. Ahora ya no. De hecho, Capture One, antes tenías el pago único y la licencia, que creo que ya igual, solo tienes licencia. Y todas están pasando por ahí. Programas de licencia mensual. Sí. Luminar Neo al principio era pago único también, y ahora es por licencia. One Photo RAW creo que pagas una licencia anual, porque cada año renuevan el programa. Y así con todas. Pagas, pagas y pagas. Y si no quieres pagar, pues vete a Darktable, sinceramente. Y ya si te vas al Darktable y no quieres pagar el Windows porque están liando una que no veas, te vas al Linux y a tomar por saco. Efectivamente. Y ahí pues podríamos hablar en otro episodio de alternativas, ¿no? Open source, libres, que podría ser pues un flujo de trabajo muy similar al de Lightroom Photoshop, sería Darktable PhotoGIMP,
¿No lo hicimos ya un programa sobre esto? No lo sé, habría que mirar la hemeroteca y si lo hicimos pues se puede rehacer o reciclar, puesto que hoy en día estamos a febrero del 2025, en octubre todos los que tengamos Windows 10 dejamos de obtener soporte y todos los que tenemos ordenadores viejos no podemos instalar Windows 11. Por lo tanto, una alternativa interesante sería Linux. Así podemos mantener nuestras máquinas y encima con programas 100% gratuitos. Y que no digáis, no, es que se pueden trucar, nada, da igual. Tú si lo trucas no te va a actualizar el Windows 11, así que no te merece la pena. Y no te va a funcionar igual, porque visto lo visto, Windows 10 en sus inicios iba muy bien con hardware normal, discos duros mecánicos, y hoy en día como no tengas SSDs, Windows 10 no anda. Pues imagínate un Windows 11. No, totalmente. Yo... No sé, yo o renuevo ordenador o me paso a Linux, no me queda más narices. Así que... Porque Lumina no está para Linux todavía tampoco, ¿no? No está. De hecho, ni siquiera lo he probado a través de Wine a ver si funciona. Lo tengo que hacer. Algún día esto es lo mismo lo hago. A ver qué tal se comporta. Pero bueno, hasta ahí puedo leer. Son las 10:30. En 1 hora y media tengo que tener editado, montado este podcast para poder publicarlo. Y tengo que cenar también. Así que no me voy a enrollar más. Simplemente, ¿cuál prefieres tú? ¿Lightroom o Luminar? Dejadnos en los comentarios. Te leo en comentarios. Exactamente. Y hasta aquí, un saludo y gracias por llegar hasta el final. Y lo dicho, seguimos en las redes sociales. Tenéis el canal de YouTube en exclusiva del Objetivo está en la cámara, que dejaré el enlace por ahí abajo, que nunca me acuerdo de ponerlo en las notas de los episodios. Y poco más, que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo. Un saludo.